Gustavo, buenos días, está ya en pantalla, bienvenido. En la penitenciaría, una lectura que decía: siembra el miedo y cosecharás derechos, algo así parecido, como que la consigna de las cárceles es generar miedo al país. Buenos días, Gustavo. Buenos días, Patricio, un gusto estar nuevamente aquí en este importante medio de comunicación. Sin duda, el tema de la violencia y la inseguridad ciudadana son otro elemento adicional que viene a complicar las cosas en el ámbito económico. Mire, estamos saliendo de una grave crisis política y conmoción interna porque dos funciones del Estado no pudieron entenderse, que la función ejecutiva y la función legislativa, y le dejaron en manos del pueblo, del soberano, la decisión, es decir, dirimir esta crisis política. Desde ya eso implica una situación atípica porque son elecciones anticipadas, son elecciones en las que quien resulte presidente de la República, o presidente y vicepresidente, van a gobernar menos de 2 años, es decir, año 8 meses, y obviamente si a esta inestabilidad política le agregamos el recrudecimiento del tema de la inseguridad y la violencia, que parece que no es gratuito, en el fondo parece que hay conexiones con el tema político, pero en todo caso eso hace presumir que se nos viene una situación bastante complicada y son los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia de la República por un lado y los candidatos a la Asamblea Nacional quienes tienen que proponer una salida coherente para lo que va a ser un gobierno de transición. Parece, Patricio, que los candidatos no entienden, ni los unos, los presidenciables, ni los asambleístas, que vamos a un gobierno de transición, porque este gobierno no durará ni los 2 años, entonces se requiere que puntualmente propongan a la ciudadanía proyectos prioritarios que además van a requerir forzosamente un pacto social en el país para poder enfrentar la grave situación por la que atraviesa el país en todos los ámbitos, claro, en el ámbito político, en el ámbito de seguridad, en el ámbito económico, evidentemente. Un proyecto de ley en promedio en la Asamblea Ecuatoriana lleva 2 años para su aprobación, en promedio. Conversado con algunos asambleístas, hay que proponer el proyecto, ese se socializa, va a un informe de comisión, aprobación en primera, luego en segunda, es todo un proceso que se debe vivir, se debe cumplir. El asambleísta que está ofreciendo, me refiero a todos, no puntualizo, los asambleístas, para ser justo, los asambleístas que están ofreciendo proyectos se están mintiendo a Loja, en el caso de lo provincial. Evidentemente, mire, puede hacerse algunas cosas puntuales, pero la tarea más importante del legislador, del asambleísta, es legislar y fiscalizar. Pero en el transcurso de esta transición, serán muy poco lo que realmente se puede hacer. Habrá que retomar algunas leyes prioritarias, pero hay que atacar al elemento central, que efectivamente son el tema de la inseguridad, son el tema económico traducido de alguna manera o reflejado en bajos niveles de inversión y un altísimo desempleo y subempleo, es decir, mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Hay que enfrentar el tema de la salud, el tema de la educación, el tema de la seguridad social, que son situaciones que realmente ameritan que estos candidatos dejen el tinte demagógico y se concreten en proyectos específicos que además van a necesitar, para poder ser impulsados y salir de la grave situación nacional, el consenso, o por lo menos buscar las funciones del Estado que se den cuenta de la verdadera realidad del país y apoyen, en el caso, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, que se dedique no a torpedear la acción del nuevo gobierno, independientemente de quién sea elegido, sino a apoyar sus propuestas en el ámbito legislativo, sobre todo para superar estos problemas graves que son la inseguridad y la necesidad de inversión urgente para poder superar los problemas
de pobreza, de desempleo y en general una situación calamitosa en el ámbito económico. La condición social se fortalece con presupuestos que respondan a las necesidades populares, salud, alimentación, educación, los servicios básicos según la escala de Maslow. Economista, hay una inquietud. El año 2023 en ejercicio económico, en el país estamos con presupuesto prorrogado por ser un año electoral, pero le oí a un analista que nos espera el 24. Ya están trabajando en el orden presupuestario, seguramente en el Ministerio de Finanzas del país. ¿Qué orientación debería haber por la influencia electoral también? Bueno, este va a ser un presupuesto prorrogado, porque es un proceso electoral. Debe ser prorrogado el 2024 también. Con seguridad. El problema, mire, en cifras y para ser precisos, de los estudios que se han hecho analistas económicos de la talla de, por ejemplo, del economista Carrera, el Ecuador necesita tener por lo menos el 5% de crecimiento del Producto Interno Bruto, crecimiento sostenido, y una inversión extranjera directa de por lo menos 5.000 millones de dólares. Eso quiere decir por lo menos superar los 2-3% del Producto Interno Bruto. Mire que actualmente, en cuanto a la inversión extranjera directa, no llegamos a superar los 1.000 millones de dólares, es decir, estamos entre los países con menos inversión extranjera. ¿Cuál es la explicación? La explicación es la inseguridad jurídica, la inseguridad política, los conflictos sociales, el tema de la violencia y la imposibilidad de que dos funciones del Estado, como la función ejecutiva y la función legislativa, se sientan a conversar para poder sacar adelante el país. Correcto. Y lo que nos espera, es grave. Es decir, es difícil un crecimiento del 5% del Producto Interno Bruto y que mejore la inversión extranjera. Es decir, que habrá déficit presupuestario. Al haber déficit presupuestario, hay falta de medicinas, falta de educación, falta de seguridad, economista. Mire, el presupuesto general del Estado del año 2023 establece que existiría un déficit de aproximadamente 2.500 millones de dólares. De lo que se ha podido revisar, hacer el seguimiento a el tema de recaudación de ingresos tributarios. Ahora en el presupuesto los ingresos tributarios son el primer rubro, históricamente era el petróleo, ahora son los tributos. Pero esta recaudación está más abajo de lo presupuestado. Es decir, que tranquilamente el déficit fiscal del presupuesto va a crecer y estará redondeando a lo mejor los 5.000 millones de dólares, lo que evidentemente... Volvemos al promedio de déficit que tuvimos en los últimos años. Le va a complicar tremendamente al nuevo presidente de la República, al nuevo gobierno. Entonces, los candidatos que están en la palestra deberían efectivamente tomar conciencia de la real situación, de la posibilidad de que no se cumplan ni siquiera las metas de crecimiento del Producto Interno Bruto, que está alrededor en la propuesta del 2.5%. El único indicador favorable, y eso se debe a la dolarización, es el tema de la inflación. El Ecuador tiene la inflación más baja de América Latina, y ahí se puede observar las bondades de la dolarización, pero también estamos protegidos por el dólar. Pero también el tema de la dolarización puede verse afectada, no solamente porque hay por ahí candidatos que en el fondo están en contra de la dolarización, sino que una crisis, por ejemplo, en las exportaciones puede implicar que los dólares no ingresen al país para poder sostener una economía basada en una moneda extranjera. Entonces hay que hacer un esfuerzo real de los candidatos para hacer propuestas específicas, viables, entendiendo que este es un gobierno de transición, y a los electores, que son corresponsables en definitiva de lo que va a pasar, tomar las cosas con seriedad y no dejarse engañar por estas propuestas demagógicas de personas que no entienden que solamente van a estar 2 años, y no queremos un presidente que esté de candidato esos 2 años para las elecciones del 2025, sino que necesitamos un estadista que dé soluciones prioritarias, inmediatas a los graves problemas nacionales. Perfecto. Gustavo, muchísimas gracias la bondad de venir a V Televisión. Quizás vengan días mejores para el país. Yo
Yo creo que todos los ecuatorianos tenemos esa posición de que mejoren la inseguridad, políticos, alcaldes que mueren en las calles, periodistas que tienen que salir del país. Yo creo que ya ningún ciudadano está tranquilo en el Ecuador. Sí, mire, el Ecuador está llegando a un nivel en el que obligatoriamente necesita de un pacto social, es decir, un nuevo contrato social en el que participen las diferentes fuerzas políticas para sacar adelante un país que a lo mejor se nos va a derrumbar si no tomamos esa iniciativa. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Patricio, Gustavo, muy gentil, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, siempre es grato recibirlo comentarios para analizar la difícil situación que vivimos en nuestro querido Ecuador.